¿Existió Jesús de Nazaret? Para analizar la existencia de Jesús como personaje histórico, hay 4 áreas que podemos examinar. La primera es la cuestión de las fuentes. ¿En qué fuentes nos podemos basar para decir que existió un Jesús de Nazaret? Tenemos fuentes cristianas y seguramente todos las conocemos. El Nuevo Testamento no es simplemente un libro que haya caído del cielo, son una serie de escritos, algunas cartas de unas personas a otras, algunos de ellos biografías, intentos de reconstruir la vida de Jesús. Hay muchos tipos de literatura en el Nuevo Testamento y son fuentes independientes. Según el autor al que leas, verás que hay al menos de 7 autores para arriba que cuentan como fuentes independientes sobre Jesús de Nazaret y ayudan a complementar su biografía. Pero además de las fuentes del Nuevo Testamento, de los Evangelios y demás, tenemos también fuentes de otros cristianos que escribieron después. Tenemos fuentes como Clemente de Roma, tenemos fuentes como Ignacio de Antioquía, como Policarpo de Esmirna, como Papías de Hierápolis, como toda la literatura de los padres apostólicos y de los padres apologistas que hablaron también sobre la existencia de Jesús de Nazaret. Curiosamente, ninguno de ellos intentaba demostrar su existencia, sino que se daba por supuesto. Pero además de las fuentes cristianas, tenemos también fuentes de escritores no cristianos, algunos de ellos hablando directamente en contra del cristianismo, y todos ellos aceptan la existencia de Jesús de Nazaret. El argumento de Jesús de Nazaret no existió en contra del cristianismo está absolutamente ausente en Celso, en Luciano de Samosata, en Porfirio, en cada uno de los autores que escribieron en contra de Jesús de Nazaret. Así que si atendemos a las fuentes, hay una unanimidad plena en que Jesús de Nazaret existió. En segundo lugar, más allá de las fuentes, si atendemos a los argumentos en sí, que utilizan todos, es interesante esa ausencia total del argumento de que Jesús de Nazaret no haya existido. Y es que los argumentos en los primeros siglos en contra del cristianismo eran muy amplios. Tenemos críticas contra las prácticas cristianas, tenemos críticas contra la forma en la que los cristianos parecían ocultar sus templos. Parece que no tienen templos, parece que no tienen estatuas de ningún tipo, parece que no tienen una liturgia desarrollada, parece que se están ocultando. Encontramos críticas morales contra los cristianos, encontramos críticas contra conceptos como la resurrección, conceptos como la providencia, conceptos como el concepto de libertad humana que tenían los cristianos. Hay críticas contra todo eso y hay críticas también contra la figura de Jesús de Nazaret. En el libro del discurso verídico de Celso, por ejemplo, encontramos críticas como que Jesús de Nazaret intentó hacerse pasar por hijo de Dios. Jesús de Nazaret intentó engañar a todo el mundo haciendo magia, brujería y ese tipo de cosas que había aprendido por ahí. Encontramos críticas de ¿por qué Jesús, por ejemplo, cuando resucita solamente se aparece a ciertas personas en particular y no a todo el mundo? Hay muchas críticas contra el propio Jesús de Nazaret. Y entre esas críticas, nunca a nadie se le ocurre mencionar que Jesús de Nazaret es un personaje inventado. ¿Cómo podemos explicar que si Jesús de Nazaret era un personaje inventado, a nadie se le hubiese ocurrido mencionar ese detalle, si lo que estaban haciendo era recopilar los argumentos en contra? Así que tenemos las fuentes, por un lado, que son unánimes, tenemos por otro lado el argumentario a favor y en contra del cristianismo de los primeros siglos. En tercer lugar, tenemos también la historia y el desarrollo del cristianismo temprano. El cristianismo desde el principio nunca apareció como una serie de dogmas, como un cuerpo dogmático que tenía un credo o algún tipo de regulación moral. Nunca se basó en nada más que en Jesús de Nazaret como personaje histórico. Todos los cristianos de la historia, todos y cada uno de ellos, creyeron en Jesús de Nazaret. Si lees las cartas con las polémicas y los problemas de la Iglesia del primer siglo, ves que atienden a situaciones muy particulares, algunas cuestiones morales o de problemas que habían tenido entre ellos, pero siempre en todas esas cuestiones se da por supuesta la existencia de Jesús de Nazaret. Y el cristianismo empezó justo después de que Jesús de Nazaret estuviese allí. A diferencia de otras muchas religiones que tienen un desarrollo posterior a los hechos que cuentan, podríamos hablar del Islam, por ejemplo, se basa en una revelación a una persona particular, pero que es una revelación que tiene que ver con muchas cosas que habían ocurrido anteriormente, de cómo se había corrompido la Biblia y la palabra de Dios, cómo se había abandonado el mensaje de los profetas, y hay toda una relectura de todo lo que había pasado anteriormente. No hay nada histórico en el siglo VI, en el siglo VII, que sea relevante para saber si lo que decía Mahoma era verdad. Sin embargo, el cristianismo desde el principio está totalmente asentado en ciertos hechos que decían que habían ocurrido en aquel momento, hacía nada de tiempo.
se desarrolló en un tiempo en el que había personas con vida que habían conocido a Jesús de Nazaret. Y eso se percibe también en las propias cartas y los propios discursos de los primeros cristianos. Uno de los primeros discursos, por ejemplo, dice que Jesús de Nazaret fue ese hombre que fue aprobado por Dios entre vosotros, con milagros y prodigios, como vosotros mismos sabéis. Y este Jesús no se ha quedado en la tumba. Otras tumbas están todavía entre nosotros, pero este ha resucitado y somos testigos. El mensaje era que estas cosas acaban de pasar. Otro de los discursos que tenemos en el libro de los Hechos dice que ninguna de estas cosas ha ocurrido en un rincón. Dudo que tú ignores estas cosas, le dice Pablo a Agripa. Así que el cristianismo surge nada más pasar estos hechos. Si Jesús de Nazaret nunca hubiera existido, ¿cómo sería posible que alguien de Jerusalén, alguien que hubiese estado en aquel lugar en el que se supone que Jesús había caminado por las calles, en el que se supone que Jesús había hecho milagros, en el que Jesús había muerto y en el que decían que Jesús había resucitado, ¿cómo puede ser que alguien de allí no supiese que Jesús de Nazaret era un invento? Creo que habría olido mal a alguien. Es muy difícil explicar el cristianismo temprano sin la figura histórica de Jesús de Nazaret. Y esa sería la tercera área de evidencia. Y en cuarto lugar y último, podemos examinar cuál es específicamente el mensaje que daban acerca de Jesús de Nazaret, ver si es coherente, ver si tendría sentido que alguien hubiese inventado algo así. Y en las historias acerca de Jesús de Nazaret encontramos muchos datos que es muy raro pensar que alguien pudiese inventarlos. Encontramos a Jesús, por ejemplo, criticando y enfadándose con los líderes de la primera iglesia, con esas personas que venían predicando acerca de Jesús de Nazaret. Si estaban inventando la historia, ¿por qué inventarían estas historias en las que Jesús les hacía quedar mal y a veces los desautorizaba? Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús a uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. ¿Por qué aquellos líderes iban a inventarse algo así? Encontramos a Jesús también, por ejemplo, enfadándose por cosas que ni siquiera parecen del todo explicadas. Lo encontramos reconociendo que hay cosas que él mismo no sabe. Había muchos profetas apocalípticos en aquel tiempo que decían que el reino de Dios viene, el fin de los tiempos está cerca y va a pasar en tal momento. Sin embargo, Jesús no tenía problema en reconocer que el día y la hora en que estas cosas ocurrirán nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo, ni siquiera yo. Si estaban inventando un personaje y querían exaltarlo como hijo de Dios, que es lo que hacían, ¿por qué iban a inventar que Jesús no sabía ciertas cosas? ¿Qué sentido tendría eso? O, último ejemplo, ¿por qué iban a inventar que Jesús fue crucificado y que en la cruz dijo algo como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si estás inventando un hijo de Dios, estás inventando a alguien que presuntamente es el Mesías, alguien en quien tú crees, alguien en quien confías y que se supone que es el gran portavoz de Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, ¿quién en su sano juicio inventaría que ese supuesto Dios hecho hombre ha dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso descalificaría a cualquier supuesto Mesías, a ojos de cualquier judío. Eso descalificaría en general a cualquier líder, a ojos de todo tipo de personas que estarían dispuestos a dar la vida por una causa. Hay mucho en la historia de Jesús de Nazaret que no tiene sentido que hayan inventado. Y por todo eso podemos afirmar con rotundidad que Jesús de Nazaret es un personaje histórico. Tenemos fuentes históricas, tanto de cristianos como no cristianos, que afirman su existencia en los primeros siglos. Tenemos argumentos, incluso los que van en contra del cristianismo en los primeros siglos, que afirman también su existencia. Tenemos un cristianismo que se empieza a desarrollar muy temprano, en el mismo tiempo y en el mismo lugar donde esas cosas supuestamente habrían pasado, entre personas que estaban todavía con vida y que sabrían si todo esto era un invento. Y tenemos también una historia, un mensaje, una personalidad del personaje de Jesús de Nazaret que es muy coherente y llena de detalles que nadie habría inventado si pretendía inventarse la figura de un Mesías. Por todo eso, más del 99% de los académicos, de los estudiosos de este tema, afirman con rotundidad que la existencia de Jesús de Nazaret como personaje histórico es algo prácticamente indudable.